Hoy jugaremos con el capibara 2. Nos enseñará sobre el sistema digestivo, también del corazón, de los pulmones, del hígado y de todos los órganos internos del cuerpo humano. Y hoy se ha venido a enseñar anatomía a los alumnos que están en el universidad, a los capibara. Vamos a llamarles. Fresita. Fresita. Buenos días, profesor. Hola, chicos, yo me llamo Fresita. Hoy día vamos a estudiar anatomía. Vamos a sentar. Siéntate, Fresitas. Entra, Bailey, entra. ¿Dónde está Bailey? Entra, no, profesor. Hola, chicos, yo me llamo Bailey. Voy a salir temprano porque estamos estudiando. Vamos a estudiar, chicos, hoy el sistema digestivo. Vamos a estudiar con esta calavera de juguete. Y no tengo no tener miedo para nada. Es un juguete que interactivo, que vamos a poder saber qué es lo que pasa con el sistema digestivo y enseñarle también aquí a los amiguitos. Bueno, chicos, aquí con la voy explicando. Acá se llama cráneo. Este cráneo tenemos la boca. ¿Cómo empieza el sistema digestivo? Empieza por la boca. Acá en el esqueleto vamos a ver cómo mueve la mandíbula. Mueve. ¿Está bien? Mueve. ¡Qué bonito! ¿Me entendiste? Denle esófago. Oye, deja de besar a mi calavera. ¿Qué pasó? Fresita, ¿qué pasó, Fresita? Pasó, Fresita. Se está desmayando, Fresita, levántate. Levántate, Fresita, porque ¿pero cómo te desmayas? Tú también, Bailey. No. Levántate, Bailey. Bailey, levántate, Bailey. Bailey, levántate. Ay, chicos, ustedes se desmayan con una simple calavera de juguete. Es una calavera de juguete. Lo siento, profe, no me desmayo por una. Yo una vez, Bailey, Fresita, siéntese. Como seguía explicando, el sistema digestivo se entra por la boca. En la boca hay dientes. Con los dientes que hacemos, masticamos. ¿Y cómo se hace? Los alimentos simplemente se trituran, se mezclan con la saliva, volviéndose un bol alimenticio. Ese bol alimenticio entra por la faringe. Por la faringe acá, se va para acá y después entra al esófago. Al esófago va entrando y llega al estómago. Acá está el estómago. ¿Qué hace el estómago? Los alimentos se mezclan con el jugo gástrico. Lo disuelve, lo hace como una masita. ¿Y dónde va esa masita después? Esa masita va al intestino delgado. El intestino delgado absorbe todos los nutrientes que es bueno para nuestro cuerpo. Asimismo, de ahí van hacia el intestino grueso. Y ahí, eso es la última parte del sistema digestivo, donde absorbe los últimos líquidos, nutrientes que el cuerpo necesita. Y así mismo se va hacia el recto. Un recto, ya saben qué se hace, chicos. Cuando quieres ir al baño, botas todo el desecho que el cuerpo no quiere y no es bueno. ¿Y capibara? ¿Entendieron algo mis estudiantes capibaritas? Sí. Fresita, ¿cómo que no has entendido? Tienes que entender que Fresita, yo te estoy enseñando. ¿Y a qué parte no has entendido, Fresitas? Dime, Fresitas. Del intestino delgado. ¿Cómo te dices? Te vuelvo a repetir, Fresitas. El intestino delgado, el abdomen del páncreas, bota unos jugos esenciales que son las enzimas. Las enzimas ayudan a absorber nutrientes. Los nutrientes de los alimentos, y esto pasa a la sangre. Después se va al intestino grueso. Y eso ya sabes, creo que sí. Sí, profesor, ya me la sé. Otra pregunta, chicos.
Bailey, Fresita, Bailey, pregunta, ya di, profesor, ¿cuántos huesos tiene un cuerpo humano? Hey, parece que no estabas atento a la clase, estamos hablando del sistema digestivo. Pues si tienes la duda de cuántos huesos tiene el ser humano tiene 206 huesos. Muy bien, Fresita, tú sí sabes. Tú eres muy inteligente. Ya que hablemos de otras cosas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en el cuerpo, dentro de nuestro esqueleto? ¿Qué órganos conoces, Bailey? Dime, Bailey, ¿qué órganos conoces? ¿Qué estás viendo ahorita frente a la calavera? Y algo. Mira, te digo algo del hígado. Ya que no es tanto el sistema digestivo, pero te voy a decir. En el hígado es el sitio donde se regenera la sangre. Asimismo también produce bilis, que ayudan en los jugos gástricos del estómago a deshacer los alimentos. Así también ayudan a almacenar los azúcares favorables para el cuerpo. Y te felicitas tú. ¿Qué más quieres? ¿Qué órgano ves aquí en nuestro esqueleto? Ya, tú dime otra vez. ¿Cuál es el órgano más gigante del cuerpo humano? El órgano más gigante, se puede decir más largo, la piel es un órgano, también es un órgano que nos cubre todo, el esqueleto que nos cubre todo, nuestros órganos internos, tanto el cráneo, extremidades inferiores, superiores, así mismo como los órganos que están dentro de ellos. ¿Qué más vemos aquí? Ya que no me dice nadie. Vemos los pulmones. ¿Quién me puede decir para qué sirven los pulmones? Fresita, Bailey, ¿quién me dice? Para respirar. Muy bien, utilizamos para respirar. Ahí es donde cambiamos nuestro oxígeno, absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono hacia el aire. Así nuestro cuerpo se mantiene bien de salud. Asimismo, vemos algo que es más importante, que nos da la vida, que bombea la sangre. ¿Quién sería? A ver, algunas capibaritas. Ustedes también me pueden opinar. Muy bien, Fresita, el corazón. El corazón es un órgano bien importante, porque sin él, ¿pueden vivir o no, Bailey? No podemos. Eso, como tú te estás muriendo ahorita, te estás matando. Ya, Bailey, levántate una vez. Bueno, Fresita, ya que estás tú en casita, te explico, Fresita. El corazón es el órgano que bombea nuestra sangre. Si tenemos alguna falla en el corazón, no podemos y así podemos estar y darnos un ataque al corazón. Por eso tiene que decir a los papitos, a las amitas, que se cuide mucho el corazón, y si no se van a quedar. Bueno, el órgano distribuye por todas las venas, todas las arterias, la sangre que necesita el cuerpo para que esté cambiando, rotando la sangre. Hay un órgano que nos hace sentir que lo que pensamos, lo que queremos mover nuestras manos, nuestros pies. ¿Qué órgano es el que nos dice que cuando nos pinchan sentimos dolor también? ¡El cerebro! Muy bien, Fresita y Bailey, es el cerebro. En el cerebro procesa toda la información. Es como un CPU, es como una computadora en nuestro cuerpo. Porque sin ese CPU, sin ese cerebro que tenemos ahí, no podemos hacer ni un movimiento, no podríamos sentir ni dolor, ni pinchazos, ni cortaduras. Seríamos como inerte. O sea, inerte sí. Que no sientes nada, que no eres nada. Pero estamos aprendiendo hoy día en la clase de anatomía. Hemos aprendido el sistema digestivo. Ahora mencionaremos los órganos que se encuentran dentro del cuerpo humano. Acá está el corazón está acá algo rojo. ¿Ven algo rojito, un puntito rojo, amiguitos? Ahí está. Acá están los pulmones. Acá están el hígado, el estómago,
estómago, intestino grueso, intestino delgado. Y acá están todos los huesos de la calavera. Bueno, amiguitos, un ratito, profesor, ¿tu hueso de las calaveras te salió? Sí, justamente lo hemos abierto para que ustedes vean cómo se cada órgano. Ahora vamos a ver a los amiguitos los órganos que tenemos. Vamos a abrirlo. ¿Cómo ven, amiguitos? ¿Cómo ven? Acá están los órganos. ¿Cómo ven? Acá está el corazón. A los costados están los pulmones. Más abajo está el hígado. Más abajo está el estómago. Más abajo está el intestino delgado. Y el intestino grueso. Están todos los órganos. Sí, se me cayó un poco. Bueno, vamos a poner ahí. Solo quería enseñaros, chicos, cómo son los órganos de nuestro cuerpo humano. A ver, como ven, acá está el estómago, intestino grueso. Y todo se sale, ¿ven? Todo se sale. ¿Cómo ven, amiguitos? ¿Cómo ven aquí? Vamos a poner un lado de la calavera. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá mi asistente. Mi asistente me va a dar todos los órganos que tenemos que mirar. Ay, pásame el corazón. Asistente. Pásame el corazón. Muy bien. ¿Cómo ven? Este es el corazón. El corazón está aquí. El corazón bombea la sangre para estar con vida. Ahora sí, pásame el siguiente, que es el pulmón. Los pulmones, por favor. Y aquí están los pulmones. Aquí están los pulmones. Este es un pulmón y este es el otro pulmón. Acá está, ¿ves? Sirve para respirar. A ver, pásame lo que es el hígado, por favor. Muy bien, gracias por pasarme el hígado. Como ven acá, está el hígado. Está el hígado, ¿ves? El hígado. Tiene muchas funciones. ¿Puedes pasar el estómago, por favor? ¿Cómo ven? Acá está el estómago. Es una bolsa como un payar. Es un farejol grande. Esto es el estómago. ¿Puedes pasar los riñones? Aquí están los riñones. Aquí están los riñones, ¿eh? Aquí están los riñones. Bueno. ¿Me pasa, por favor, el intestino delgado? Muy bien, asistente, gracias. Este intestino delgado. Pásame lo último, por favor, el intestino grueso. Como ven, este es el intestino grueso. Parece una culera, ¿no? Es un intestino grueso, amiguitos. Bueno, amiguitos, hemos aprendido con Fresita, con Bailey, cómo es el cuerpo humano interno. Ahí están todos los órganos que le estamos presentando. Aquí está, sin más decir, estamos en el canal de Nati Spy. Déjame, me llevo a mí. A ver, chao.